¿Saben por qué Dmitry Bivol no pelea, mis amigos? Dmitry Bivol no pelea no porque le huyan, no porque le tengan miedo, sino porque lo tienen bloqueado, o más bien lo tenían. No peleaba por motivos políticos y esto fue una verdadera tristeza. Esto debido a la guerra que se está llevando en este momento entre Rusia y Ucrania. El Consejo Mundial de Boxeo está en la postura de no apoyar boxeadores rusos, al menos no a los que tengan el poder de jalar mucha gente, como lo es Dmitry Bivol. Y ya sabes, no es que nadie quiera pelear con Bivol, es que simplemente no lo dejan y le ponen muchas trabas debido a la guerra y a la propaganda política. Pero afortunadamente no todo es Estados Unidos y Arabia Saudita. Los árabes están haciendo todo lo posible por darnos las peleas que nosotros, el respetable público, nos merecemos. Y aunque en Estados Unidos traten a Bivol como si fuera un agente de la KGB, Dmitry Bivol está de regreso gracias a los árabes y va a pelear este 23 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita, y en esta pelea Dmitry Bivol defenderá su título mundial de peso semipesado. Bivol peleará ante Lyndon Arthur, quien está rankeado en el lugar número 14 de la clasificación mundial de los pesos semipesados, donde Dmitry Bivol, a pesar de ser campeón, por su inactividad y por su bloqueo no está rankeado, como tú podrás ver. Bivol tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora del 52.38%. Dmitry Bivol es una máquina de metal que mide 1,83 metros, tiene un alcance respetable de 1,83, no es tan largo como Lyndon Arthur, quien tiene un alcance mayor porque tiene brazos más largos, tiene 1,88 metros de alcance. Esta pelea para mí, Bivol la va a ganar por decisión unánime, como lo ha hecho en sus últimas 8 peleas, que todas las ganó por decisión unánime. Significa que Bivol se los llevó a todos a la distancia, aniquilándolos sistemáticamente por puntos. Bivol es el mejor estilista en los superpesados, posee una técnica muy depurada, usa muy bien el jab, no es de abrazar al rival, pero sí es de pisarle los pies a los rivales para marcar su distancia y hacerlos fallar. Por ejemplo, en la pelea que vimos contra el zurdo Elento Ramírez, vimos que Bivol se la pasaba toda la pelea pisándole el pie de adelante al zurdo, y esto es un recurso sucio pero válido. A mí en lo particular eso me gusta porque es un peleador muy inteligente sin verse tan mañoso. Bivol es tan inteligente que buscará aniquilar a su rival por puntos. Bivol tiene 32 años y se encuentra en su etapa madura como boxeador. Mi deseo como fan y el de muchos es que esta pelea contra Lyndon Arthur sea solamente un trámite para la pelea que todos realmente queremos ver. Espero que la pelea contra Lyndon Arthur solamente sea el pretexto y la antesala para abrirle camino a la pelea Bivol contra Beterbiev, donde a mi parecer Dmitry Bivol va a salir noqueado. Y quédate hasta el final de este video programa y te explicaré mi análisis y mis razones por las cuales yo creo que Bivol saldrá noqueado. Pero antes de llegar a ese tan polémico punto, primero analicemos a Lyndon Arthur, que es el rival de Bivol para este 23 de diciembre en Arabia Saudita. Y vaya cartelera, qué buena cartelera nos traen los árabes. La pelea estelar de esta cartelera será Anthony Joshua contra Wallin. Mi opinión es que ganará Joshua. También en la coestelar estará Deontay Wilder, su regreso contra Parker, donde pues obviamente si todo sale bien y es un día normal, ganará Deontay Wilder. Y Dmitry Bivol, que aparece en la antepenúltima pelea de esta excelentísima cartelera. En tantos años no veíamos una cartelera tan buena, la verdad. En lo personal, a mí solo me interesan estas 3 peleas porque son 3 superestrellas que teníamos muchas ganas de volver. Queremos ver qué traen, queremos ver si andan filudos o ya se echaron a perder con tanto dinero. Lyndon Arthur tiene la misma edad de Bivol, 32 años, así que el factor edad no recae para ninguno de los dos. Lyndon Arthur ocupa el muy respetable lugar número 14 de entre 1299 boxeadores en el ranking mundial de los semipesados. Es inglés, de ahí que su boxeo es muy técnico, muy ortodoxo, pero a veces es muy cuadrado, y es el campeón mundial IBO de los semipesados, o sea, rival fácil no le pusieron al ruso. Este rival está bueno, va a ser una pelea muy buena. Tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, y perdió una pelea por nocaut en el 2021 ante
ante Anthony Yarde, en una pelea donde Yarde se lo despachó rápido en el round número 4. De esa pelea aprendimos que Lyndon Arthur se come muchas fintas, no es tan inteligente para ser un boxeador ortodoxo. Bivol se lo come en inteligencia. Bivol es un ajedrecista y tiene un mejor manejo de las distancias, se sabe reacomodar para quedar en ángulos donde él se siente más cómodo y desde ahí buscar conectar una seguidilla de puntos. Bivol tira combinaciones de más de 5 golpes, algo que el inglés no hace, se queda corto en las combinaciones, no tiene tantos recursos como los tiene Bivol. El inglés entra y sale, pero siempre buscando el golpe de poder que resuelva la situación y no siempre llega. Y esto de que busca mucho el golpe de poder lo vimos en este año, en septiembre, cuando se enfrentó al argentino Brian Nahuel Suárez en los Estados Unidos. Pelea por el título vacante de los pesos semipesados. Hay que decir que el argentino era un boxeador que técnicamente no era muy bueno, y a mi gusto resultó ser solamente un bultazo. Está en el lugar número 35 de la clasificación mundial de los pesos semipesados, nada fuera de lo común. La verdad, nadie creía en ese momento que el argentino fuera a ganar y dar la sorpresa, y pues como ven, no decepcionó las expectativas. Lyndon Arthur trae un buen ritmo, trae un buen tren de entrenamiento, está muy bien entrenado, es un peleador que tiene una derecha muy buena, muy explosiva, pero que no tiene ninguna oportunidad contra alguien que lo sepa bloquear y contragolpear. Alguien como Bivol, alguien que tenga la defensa y el contraataque de Bivol se lo come. Este intento de fajador no le puede ganar de ninguna forma a Bivol, según mi óptica, según mi punto de vista. A Bivol le ganaría un macho más macho, alguien que sí tenga el poder noqueador en sus puños, alguien que tenga marros en las manos, sí le gana a Bivol. Y recuerden que ni la mejor técnica del mundo puede derrotar el poder de una mano pesada y bien colocada. Nadie tiene la mano más pesada en todo el boxeo moderno que el ruso naturalizado canadiense Artur Beterbiev, quien ha noqueado a todos sus rivales. Beterbiev ha acabado con todos y tiene una efectividad noqueadora del 100%. Esto quiere decir que es la máquina asesina perfecta del momento. Beterbiev, al igual que Bivol, tiene buena técnica, pero su poder radica en su terrible pegada. Este sí pega. La pegada de Beterbiev simplemente es brutal y donde le toque un upper o un gancho bien colocado, Bivol estará fuera de este mundo. El único inconveniente es que Beterbiev tiene 38 años y ya está peleando contra el Padre Tiempo. Ustedes saben que nadie le gana al Padre Tiempo. Beterbiev también va a regresar a pelear próximamente, respetable público, y esto va a ser el 13 de enero del 2024. Sí, Artur Beterbiev regresa a patear traseros en Quebec, en Canadá, ante el inglés Callum Smith, quien tiene un récord de 29 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut y una sola derrota por decisión ante Canelo Álvarez en el 2020. Le ganó este boxeador a John Ryder. No es un mal peleador, déjenme decirles, es bueno, tiene sus hechuras, estuvo inactivo desde el 2022 y se pelean por los títulos de Beterbiev, que son el título semipesado de la IBF y el título semipesado de la WBC y el título semipesado de la WBO. A su favor, físicamente este tipo es muy largo, tiene un alcance impresionante de 1,98 metros, casi 2 metros, ya que mide 1,91 metros. Beterbiev mide 1,82 y tiene un alcance de 1,85. El inglés Callum Smith es físicamente superior al ruso en ese sentido, pero Beterbiev es Beterbiev y alguien que perdió con Canelo Álvarez simplemente no le va a ganar a Artur Beterbiev. Mi pronóstico es que Artur Beterbiev en enero noquea al inglés y nos regala a sus fans una pelea muy entretenida con desplantes de mucha violencia y sangre. Espero realmente desde el fondo de mi corazón que estas dos peleas que van a sostener tanto Bivol como Beterbiev sean un puente, sean una excusa para que podamos disfrutar la tan ansiada Beterbiev contra Bivol, donde mi favorito sin duda alguna sigue siendo Beterbiev. Simplemente es una máquina violenta y despiadada y eso me encanta. Así que no se te olvide, apunta en tu calendario estas fechas ya que son muy importantes. La pelea de Bivol, donde comparte cartelera con Deontay Wilder y Anthony Joshua este 23 de diciembre en Arabia, y el regreso de Artur Beterbiev contra Callum Smith el próximo 13 de enero del 2024 en la bella ciudad de Quebec, en Canadá. Y dime tú, ¿cuáles son tus favoritos? Nosotros, el respetable público, al final de cuentas somos los ganones porque se vienen peleas intensas y acojonantes, así como nos gustan. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Ustedes saben que este es su espacio y se pueden expresar libremente. Nuestra comunidad es dura y estricta, pero amable y comprensiva con la gente que realmente ama este bello deporte.
Y hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Compartan este video en todas sus redes sociales. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio y gracias por ser mi socio en este enorme y maravilloso proyecto llamado Richie Blog. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.